Timech Paloa y Pan Inin Amoxcali, Bunco Xochimilco. Les saludamos aquí en esta biblioteca, en Bunco Xochimilco, y los invitamos a jóvenes, a los niños, a la gente en general, a los papás y mamás, hermanos y las hermanas también, para que traigan a sus hermanos pequeños y jóvenes, para que aquí puedan leer, que es un espacio nuevo, que es a partir del sismo, este espacio en el barrio Moyotepec, aquí en San Gregorio Atlaupulco, que así se decía antiguamente, en Xochimilco. Aunque se llama aquí Bunco Xochimilco, no estamos en el centro de Xochimilco, no estamos allá en el pueblo de Xochimilco, lo que es la alcaldía, sino que estamos en un pueblo que pertenece a la alcaldía Xochimilco. ¿Por qué queremos aclarar esto? Porque algunos cuando leen o escuchan de Bunco Xochimilco dicen, ¿y dónde está eso? Y algunos se van hasta el centro, ¿verdad? Y se pierden. Y entonces estamos en el pueblo de San Gregorio Xochimilco, en el llamado Bunco Xochimilco, que es una biblioteca, ¿sí? Que está aquí enfrente de la secundaria Juan Álvarez y muy cerca también del centro de salud y muy cerca de aquí de un lugar, de una capilla que es de San Juan, que ahora tiene apellido Moyotepec. Moyotepec. Bueno, así aquí los estamos invitando porque vamos a iniciar también aquí ese trabajo sobre la lengua náhuatl y sobre la escritura náhuatl que hemos llamado Mexicopa. Y Mexicopa quiere decir hacia México, porque vamos a ver, antes de ver la palabra Mexico o Mexico Tenochtitlan, que es el nombre completo, vamos a ver algunos otros glifos o representaciones de pueblos que nos puedan ayudar a entender la escritura y para entender la palabra Mexico sobre todo, porque es una de las palabras que nos parecen más complejas, ¿sí? Bueno, ¿les parece bien que veamos ahora este, esta representación que es de, si es Xochimilco, pero vamos a anotar aquí cómo se lee esto, porque no hemos hablado de este símbolo de agua que se lee en un códice así, Olac, Xochimilco, así, Olac, Xochimilco. Entonces aquí es algo interesante que este símbolo de agua, no tenemos nuestra varita mágica, pero este símbolo de agua se lee nada más Olac. O sea, el nombre completo de Xochimilco, esta alcaldía que hoy se conoce en todo el mundo, porque Xochimilco es un lugar muy turístico, lo que se ha perdido en el imaginario, en la memoria de la población, es la palabra Olac, porque generalmente se usa nada más la flor y el rectángulo que significan pues Xochimilco. Vamos a hablar de OLAC y vamos a preguntar aquí a los compañeros, porque están ya estudiando la lengua náhuatl, ¿sí? Vamos a ver, junto con ellos, vamos a traducir esta palabra. ¿Qué significa OLAC? Parece como en el español hola, pero no. ¿Qué sería la C para los compañeros? ¿Qué sería C? ¿Alguien quiere responder? Sí, sería de lugar. Bueno, aquí nos dicen que la C es el lugar, dicen los compañeros, y eso está bien, es un lugar también, así como Co en Xochimilco también es lugar, pero aquí también es lugar la C, así como en Moyotepec la C es el lugar. En el cerro del Zancudo, que lo tenemos aquí muy cerca de frente, el Moyotepec, y ahí la C también es lugar, aquí también es lugar, y la A, que también ya saben algo del náhuatl, de nuestra lengua, los compañeros, ¿qué sería? Primero, la palabra, esta es la raíz de una palabra.
la pura A, digamos, muy corto. ¿Qué sería? ¿Qué le faltaría aquí para que estuviera completa la palabra? Lo de la tele. La TL, dice un compañero, aquí compañero, que falta una TL aquí, que se suprimió, como en el ejemplo de la lección anterior, pusimos muchos ejemplos. Aquí sonaría como at, pero cuando se aglutina una palabra, se suprime, en este caso, la TL, ¿verdad? Entonces viene de agua, de at, pero basta la A para decir agua. Ujú. Entonces lugar y aquí agua, ¿verdad? Así podríamos leer agua. ¿Y qué sería all? Aquí sería más difícil, más complejo, pero pueden intuir los compañeros, a lo mejor alguien se acuerda qué sería la raíz all, ¿a qué le suena all? Podría ser como de Olin. De all-in, sí, precisamente, all-in. Algunos dirán, bueno, all-in, ¿por qué no está con doble L? Pensamos que podría escribirse así con una L, all-in. ¿Ustedes han escuchado un lugar donde pueden escuchar conciertos, escuchar música, ya un lugar que se llama Olin Yolistli? Sí, ¿verdad? Pues por eso ahí pusieron la traducción vida y movimiento, ¿verdad? Entonces viene de Olin y las palabras entonces, aquí termina en IN, no se utiliza, vamos a tacharlo tantito, nos queda la raíz ol, ¿verdad? Y entonces ya nos queda olac. Entonces, así lo literal, ¿qué vamos a poner aquí? Bueno, de all ya está escrito aquí. Voy a borrar tantito aquí para poner movimiento, ¿verdad? Movimiento. Así. Allí lo podemos leer. Movimiento. Así hablamos, digamos. Lugar, agua, movimiento. O lugar, agua, de agua móvil. Lugar de agua que se mueve. Debió ser muy notorio el movimiento cuando fundaron los Xochimilcas antiguos y por eso pusieron lugar donde el agua se mueve. Pero me parece muy bien escrito, muy bien logrado, porque precisamente aquí se ve que no es algo tan rígida la escritura, ¿verdad? Se ve que hay movimiento, ¿sí lo ven? Este está hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Que hay se ve el movimiento. No es rígido, ¿verdad? Eso es lo interesante, por eso es escritura. Entonces, no sabemos por qué se perdió toda la palabra completa, porque hay pueblos, o sea, todas las dos palabras que nombraban Xochimilco, o sea, Olac Xochimilco, no sabemos en qué momento se pierde esto, pero generalmente lo que más nos ha llegado a este tiempo es Xochimilco y se conoce en todo el país y en muchas partes del mundo y también decimos que hay otros Xochimilcos, digamos, otros lugares que se llaman Xochimilco, como en la Huasteca, en Hidalgo, en Veracruz. He escuchado también en un barrio en Oaxaca, Xochimilco, y puede haber otros en otras zonas nahuas, ¿sí? Puede haber otros. Ajá. Estamos viendo ahora un símbolo de agua también, pero lo que podemos ir entendiendo es que los antiguos mexicanos, con esta forma de escritura que decimos pictográfica, ideográfica, poética y muy descriptiva, que debemos de aclarar, decir también que es muy descriptiva, lo que podemos ir viendo es que es muy descriptiva la lengua y que no es una escritura también lineal. Aquí se lee primero en el centro, Olac, y luego de arriba, digamos hacia abajo, Xochimilco. Olac, Xochimilco, ¿verdad? Es interesante. Tiene sus formas de leer, pero a la vez estamos viendo que describe mucho también, Olac describe mucho, que es un lugar.
que tiene agua, que en ese lugar esa agua tiene movimiento, ¿sí? Y así lo plasman. Y que Xochimilco es un lugar que tiene muchas, muchas flores, ¿no? Ese campo, bueno, también ahora más reconocido como donde se siembran, porque se siembran muchas flores, no solo en Xochimilco, hacia Xochimilco Centro, hacia las orillas de la alcaldía, sino hacia los pueblos de Caltongo, el barrio Caltongo, a Tlaopulco y sobre todo San Luis Tlaxaltemalco, que pertenecen a Xochimilco, se siembran muchas flores. Eso me parece interesante también porque como si el pueblo, la gente de Xochimilco hubiera retomado ese símbolo y lo desenvolva ese símbolo y se ocupa de las flores y muchos pueblos viven de sembrar flores y otros de sembrar verduras, ¿verdad? Bueno, yo espero que tengan preguntas, comentarios. Yo la primera pregunta que tengo es que si todos bueno, en este caso que es como un dibujo, ¿se leen de la misma forma o bueno, tienen una forma en sí? ¿Cómo se lee? Sí, esa pregunta es muy interesante. ¿De qué forma se leen? ¿Desde dónde se puede empezar? Aquí estamos diciendo que sobre todo esta representación de Olac Xochimilco, empezamos en el centro, porque estas palabras no las invento yo, sino que vienen en un códice, y por eso ahí dice, en ese códice, Olac Xochimilco, y por eso yo entiendo pues que empezamos de aquí, del centro, y luego subimos, digamos, la mirada para decir Xochimilco, Xochimilco. ¿Sí? Como que hacemos esto y luego subimos y bajamos. Pero quiero decirles que no todos los representaciones de pueblos de Altepet se representan así, se pueden leer así. ¿Se acuerdan de Tenochtitlan que vimos? Tenochtitlan leemos de arriba, de abajo hacia arriba, digamos. Si lo tenemos así en el pizarrón, la lámina, el códice, el libro. Entonces, por eso yo lo que digo, lo que veo es que no es una escritura lineal, no es como leer el español que escribimos así, todo para acá y para acá y todo para allá, vamos leyendo así. Aquí no, aquí es diferente. O sea, yo lo que entiendo y lo que he visto estudiando esta forma de escritura y buscando los significados, ya con la escritura con alfabeto también, lo que he visto es que se pueden leer de diferentes maneras, se puede empezar de diferentes maneras. Hasta puedo yo decir, lo vamos a ver un ejemplo más adelante, que es una escritura que se puede leer en ciclos, en círculo y de varias maneras, en varias direcciones. Por eso me parece que representa muy bien lo que dijimos en la primera lección, que esta forma de escritura se llama Xochitl, escritura florida, Xochitl, que va de la mano con palabra florida. Escritura florida, palabra florida, van de la mano, como que se complementan, digamos, se complementan. Ajá. Y por eso debemos, pues, hoy en día tampoco podemos dejar de echar mano del alfabeto. Es cierto, ya tenemos el alfabeto y los antiguos escribanos y frailes y cronistas nos dejaron esta escritura al pie de muchos dibujos, de muchas representaciones de pueblos y eso nos ayuda un poco a reconocer. No basta eso a veces para explicar, para estudiar, para aprender, hay que echar mano del diccionario a veces, de otros compañeros hablantes, para ir leyendo nuevamente, poco a poco, esta escritura. Quiero mencionar, porque no empezamos desde ahorita, desde aquí, digamos, aquí en México, los mexicanos, quiero mencionar al doctor Joaquín Galarza, que él incluso tiene un video donde habla de la escritura, esta escritura antigua, una primera lámina del Códice Mendocino, y que han usado y lo conocen muchos investigadores. Y él trabajó mucho aquí en esta zona centro, en Milpalta, con hablantes de náhuatl.
y también puso placas, como el señor Pablo Moctezuma Barragán, también que ha puesto placas últimamente sobre la lengua náhuatl, traduciendo muchos nombres de pueblos y de calles y demás. Ese es un esfuerzo interesante del doctor Galarza también, el maestro Mesa. O sea, debemos mencionar otras personas. Bueno, el doctor Patrick Johansson, que también ha trabajado sobre el nombre de Mexico, de Nochtitlan, ajá, y otros símbolos, ¿no? Otros representaciones en códices. Y pues escucharlos también, leer sus trabajos, ver sus trabajos, también eso nos ayuda. Y seguramente hay más, ahora más, nuevos jóvenes que están preparándose y que están trabajando sobre la escritura náhuatl. Y no solo se está trabajando la escritura náhuatl en México, sino la maya y mixteca. Eso es interesante, ¿sí? O porque eso seguramente va a ir avanzando y seguramente en algún momento podremos tener más idea de la escritura. De esta escritura que es con color, que es con formas, que es descriptiva, como decimos, que es poética y que ahora nos parece poco práctico, ¿verdad? Imagínense cómo escribían Xochimilco en un documento, no sabemos cómo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que posiblemente tuvieran algún sello? O sea, ya dibujado así. A ver, ¿usted de dónde viene Xochimilco? A ver, vamos a sellar este documento. ¡Pum! A lo mejor tenían un sello ya con la flor, ya con todo esto, aunque fuera en blanco y negro. Así, paz, ¿no? Digo, con negro nada más. Así. Posiblemente, ¿verdad? O en la ropa, para los diseños de la ropa, repetir una imagen, una figura, un dibujo, ya representaba algo para el que lo portaba, ¿no? Porque sí hemos encontrado, digamos, sellos, han encontrado los investigadores, los arqueólogos, así sellos, o por aquí mismo en Xochimilco, muchas personas que trabajan en la chinampa, en los cerros, han encontrado figuras, representaciones, ¿verdad? De animales, ¿no? Entonces, podemos imaginar eso también, pero pues esta parte que estamos trabajando, pues queremos entender mejor para que nos ayude a ir abriendo camino hacia, como decimos la palabra Mexico, sobre todo, Mexico Tenochtitlan. Eh, yo lo que veo es que lo que puede ayudarnos en el camino es cómo es el náhuatl, lo descriptivo, lo aglutinante, lo polisintético, lo poético, todo eso nos puede ir ayudando para ir hacia la palabra Mexico. No sé si tengan más preguntas, comentarios o quieren que retomemos de algún comentario de alguno de los que ahora empiezan a seguirnos. Bueno, como habíamos visto en clases anteriores, pues también es muy importante como la memoria oral de las personas para pues, reconocer pues el nombre de las toponimias, ¿no? Ujú. Entonces, quería preguntarle si nos podría dar algún ejemplo de alguna toponimia de esas que bueno, que usted haya recurrido justamente a la memoria oral de las personas para reconstruir el significado. Am, bueno, sobre todo aquí donde estamos trabajando, aquí en Xochimilco, y en esos pueblos de San Gregorio, San Luis Tlaxaltemalco, Nativitas, Acalpixca, y algunos otros lugares donde son pueblos, les llaman hoy originarios, llamados así. Hay mucha memoria todavía de, como lo hemos visto, de la gente mayor, de nombres de parajes, de cerros, de caminos, de chinampa, apellidos, las plantas. Eso es una riqueza lingüística, esa es una riqueza de la memoria náhuatl de este pueblo. Y así podemos encontrar pueblos en otros lugares que aunque se ha perdido la lengua, hay mucho de estas palabras, de esta memoria. Pero donde se habla la lengua náhuatl, pues están vivas muchas de esas formas de nombrar
o se siguen usando mucho más, digamos, reconociendo mucho más esas formas de describir los lugares, porque lo que hemos visto de los nombres de parajes, de pueblos, es que son muy descriptivos, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Pero como dicen ustedes, ¿dónde qué podemos decir de una toponimia o de un paraje que nos ayude a explicar? Bueno, voy a explicar primero algo que yo tengo aquí a la mano, digamos, a la mano. Bueno, yo quiero recordar y comentarles porque yo lo vi. Imagínense que aquí hay una carretera, aquí hay cerros y aquí hay más cerros. La carretera va hacia allá, digamos así va. En un lugar en la Huasteca se llama El Toc Toc. Se rompió por hacer la carretera que viene desde Tampico hacia México, digamos Tuxpan, Costa Rica, México. Aquí se abrió el cerro, pero este pueblo se llama Teltoc-toc. Y nosotros hoy en día le llamamos piedras clavadas, así una traducción oficial, piedras clavadas. Pero lo que dice aquí Toc Toc, sembrado, lo que está sembrado, o sea, están sembradas las piedras, dice literalmente. Pero lo retomo esto porque es un buen ejemplo de cómo a partir de lo que observa el nahuablante, a partir de lo que puede describir y pensar y luego plasmar, ¿qué creen que pasó? Aquí rompen la carretera, el pueblo, la comunidad está dividida en dos, se divide en dos. Pero de una parte yo venía de un lugar de Tampico, por acá venía yo, hacia, digamos, aquí me bajaba yo, por aquí me bajo yo aquí, bueno, de este lado, y acá una carretera hacia mi pueblo, que es Ixcatepec. Pues, ¿qué creen que pasó? Como esto es el Toc Toc y la gente habla náhuatl todavía ahí, ¿qué creen que hicieron los habitantes de ahí? Buscaron una piedra así, que por ahí hay piedras, lajas, en el cerrito, en el centro de la comunidad, digamos, enterraron una piedra y ahí le pusieron, aquí adentro, le pusieron toc, Toc Toc, ahí adentro de la piedra. No sé si lo pusieron con cal o era pintura blanca, la piedra es un poco café, pero a mí me pareció muy buen ejemplo para poner el nombre de su pueblo, porque bastaba tener la piedra enterrada para decirte el Toc Toc, lugar de la piedra enterrada o lugar de las piedras enterradas. Bueno, con una sola piedra basta para decir lugar de piedras enterradas. Ahí ya habían escrito, pero como ya hablamos el español, digamos, ahora, muchos pueblos nahuablantes, y entonces me pareció también bien que hayan puesto Teltoc ya con alfabeto. Y entonces nos da idea, nos remite un poco a estas representaciones, ¿verdad? De que aquí había, si es que llegan y hay mucha flor, o si es que empiezan a ver que pueden cultivar muchas flores de por aquí, pues se hacen floricultores, o si ya eran floricultores desde antes, pues aquí vienen y desarrollan otra vez su trabajo mucho, pero describen que aquí hay flores y hasta la fecha, ¿verdad? Los habitantes de aquí saben cómo se llenan de flores en cuanto llueve, se llenan de cocositas, se ponen amarillos los cerros, las barrancas, las chinampas, ¿verdad? Se llenan de flores. Pues aquí no sabemos, eso sí, no sabemos por qué le pusieron lugar de piedras enterradas, pero así lo pusieron y me parece buen ejemplo. Como que es una constante, es el mismo pensamiento, la misma forma de nombrar como aquí, Xochimilco, o como otros lugares
porque se describe mucho. No sé si contesta un poco tu pregunta, por ahí va, pero vamos a ver otro ejemplo. Bueno, hay palabras que nos llegan todavía que la gente trae en la memoria, y aunque no estén escritos, y eso lo hemos visto por aquí en los pueblos de Xochimilco, aunque no estén escritos, la gente los tiene en la memoria, pero muchas de esas palabras, digamos, 500 años después de que llegan los españoles, más o menos, ese tiempo, o sea, con la llegada de los españoles, se empieza a ya entremezclar el náhuatl con el español, y nos va ganando, va avanzando el español, 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 hasta que nos quedamos apenas con algunos nombres de parajes, de cerros, de chinampas y todo esto que tenemos, que para algunos pues es mucho, para algunos es poco, pero está ahí en la memoria. Sí hemos reconstruido varias palabras, pero a veces no logramos reconstruirlo todo porque o sea, porque si el idioma náhuatl es muy descriptivo cuando se nombra un paraje, un lugar o un apellido o un animal o una planta, pues si es muy descriptivo y se va castellanizando y se pierde cómo era el lugar, el paraje, nos cuesta más trabajo. Voy a poner un ejemplo. Estábamos en la universidad allá de la Ciudad de México, en el plantel Tezonco, y las autoridades, estábamos dando un curso ahí hace años, y las autoridades nos dijeron, nos han encargado que se reconstruya un paraje, el nombre de un paraje, que se traduzca el significado, porque estamos trabajando allá, pero y se está haciendo un libro y nos han encargado que se traduzca. Usted que habla náhuatl, ¿qué piensa de este paraje? Se llama, decían, el paraje se llama San Sebastián Tecolochtitla. Eso es lo que me decían las personas, autoridades educativas ahí. Eso es lo que tenemos. Usted traduzca, usted que habla náhuatl. Y entonces me dicen, pues ahí, ¿qué es lo que dice la gente? Les preguntaba. Entonces me decían, es que había un peñón ahí y la gente dice que no hace mucho iban a cantar los tecolotes ahí. Y por eso aquí parece ser tecolote, ¿verdad? Parece la idea de tecolote, nomás le falta la TL, digamos, así. Y entonces me decían, pues según esto, aquí van a cantar los tecolotes aquí al cerro, pero decían, pero no sabemos exactamente. La gente dice que iban a cantar los tecolotes a ese cerro. Y entonces yo les comenté, no entiendo del todo porque me parece que es algo castellanizado. Sí puede ser tecolote, pero puede no ser tecolote. Lo que estaría bien sería es que fuéramos allá a ver a ese barrio para ver cómo está ese cerro. Y ya nos pusimos de acuerdo, fuimos varios. Debo mencionar a otro profesor también de Náhuatl, acá de Tláhuac, Baruch Martínez, de Tláhuac, que iba con nosotros. Y entonces ya llegamos y en lugar de cerro, no había cerro, había una hondonada así. Estaba hondo, pero estaba habitado ya aquí de casas, tenía casas. O sea, estaba, digamos, todo lo contrario de como estuvo originalmente cuando se nombró, queremos pensar eso. Lleno de casas, esa oquedad. Y entonces todo parecía todo lo contrario, no nos favorecía ya como estaba el lugar poblado, y parece que lo contrario, porque la tradición oral decía que cantaban los tecolotes en un cerro ahí donde había ese peñón. Pues ese peñón, lo que nos contó la gente es que se dinamitó y entonces quedó un hueco, pero ese hueco lo aprovecharon para habitarlo. Y entonces, a veces para reconstruir un paraje, un nombre de un pueblo, debemos para ver si nos ayuda algo de la geografía todavía, aunque esté lleno de casas. Y si no está lleno de casas, pues nos ayuda, como por ejemplo, vemos, digamos, aquí en la Ciudad de México todos los días, si pudiéramos verlo todos los días, el Popocatépetl, pudiéramos ver cada cuando le brota humo, y pues se llama Popocatépetl precisamente porque es el cerro humeante. Y ahí está describiendo el náhuatl cómo es ese cerro humeante, pero no ha cambiado.
ligeramente, no, o sea, en mucho tiempo no ha cambiado, no está habitado, ¿no? Sigue humeando. Iztaccíhuatl, pues es la mujer blanca como sal. Allí se ve el cuerpo de la mujer, como el cuerpo de una mujer, los cabellos, lo blanco, cada invierno, de lo blanco, ¿no? Como sal. Ahí está. Pues no cambia mucho, pero los lugares ya en la ciudad, los barrios donde se va poblando, es más difícil. Este fue el caso de San Sebastián Tecolochtitla. Yo les decía que para mí no podía ser Tecolo de Tecolote, porque para la población que había ido perdiendo el idioma náhuatl y tiene todavía algunas frases, algunas palabras también, pero ya no hablaba, pues para ellos era donde cantan los tecolotes, porque decían que no hacía mucho ahí cantaban los tecolotes. Pero yo les decía que posiblemente no para mí, por eso debíamos ver el terreno, porque Titla, cuando encontremos esta frase Titla, bueno, esta es una ligadura, Tla a veces se refiere a algo que abunda, pero a veces también puede ser que tenga la N, que se haya perdido. Y por esto nada más que yo leía, yo les decía, es que Titla está diciendo que es al pie de algo. Al pie de algo. O sea, está nombrando un barrio, está nombrando un lugar poblado, que está al pie de algo. Pero no podría estar al pie de un tecolote, porque Titla generalmente se refiere junto a, al pie de, pero de algo fijo, como un árbol, como en Tenochtitlan, ¿verdad? Tenochtitlan. Aquí está Titlan. Estamos reconstruyendo, ¿eh? Yo quiero pensar que posiblemente aquí se perdió la N. Estaban nombrando aquí un lugar al pie de un tenochtli, de un árbol de tunas duras o de árbol como piedra, ¿no? Pero aquí, esto es lo que más nos hace ruido, la X, ahora ahí presente, y pues ahí tratamos de reconstruir. Para mí, yo les decía que para mí, y aún eso falta estudio, que viene de Tecolochtitla, así, Tecolochtitlan. Porque si están hablando de un peñón y el lugar que se dinamitó y queda hueco y aún es un lugar pedregoso, a pesar de que hay casas, y entonces tiene sentido, está describiendo, porque el náhuatl es muy descriptivo, o sea, es al revés, el peñón ahora hueco hacia abajo, como aquí, pero tiene piedra, aquí piedra, 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 ahí está T, digamos. Titla, bueno, debemos leer de aquí, al pie ¿de qué? Coloch a veces significa como algo como chino, como algo, como estas piedras volcánicas o sea, la lava que viene y que no es lineal la cosa, no es lisa la piedra, sino que como chinita, como torcida, ¿no? Cuando se seca ya, como lo vemos allá por CU, por el Pedregal, por aquí mismo, ¿no? En el cerro. Esa forma, Coloch está diciendo que junto a algo como torcido, como algo como chino, no lineal, no liso, pero que es de piedra. O sea, esa es la definición que yo les di. Aún así faltaba estudio. Y entonces, pero como había prisa, lo que dijeron los compañeros era que que debían tomar algo de nuestra opinión. El otro compañero también estuvo más o menos de acuerdo, y que entonces dijeron, bueno, vamos a solucionar esto, porque ya nos piden el libro, ponemos una piedra a la manera antigua, y aquí pondremos un tecolote. Porque no está resuelto, bueno, pondremos un tecolote sobre una piedra, y así pues ya que salga el libro.
así se solucionó. O sea, bueno, no ayudamos mucho, no estábamos o sea, necesitábamos más tiempo, pero tampoco, pues nosotros no estábamos, el proyecto duraba poco, nosotros tampoco estuvimos ya más tiempo, ya no le dimos seguimiento. Pero bueno, ahí queda nuestra opinión, ahí quedó un poco ahí. Este libro ya no lo conocí después, pero este es un caso, me pareció difícil. Y así nos pasa generalmente cuando vamos queremos reconstruir o cuando nos dice alguien de un paraje, así como las piedras, las vasijas que están rotas, que están en pedazos, o que aunque se encuentran enteras en cuanto salen un poco al aire, a la luz, así, se quiebran, o la máquina las quiebra, aún las piedras, pues las palabras también así están casi de mírame y no me toques, y están a veces entre el castellano y español. Solamente estudiando y teniendo la lengua o estudiando también un poco más, podemos entonces decir, a ver, vamos a separar aquí, esto es náhuatl, este es español, ¿no? Bueno, les explico un poco con esto también, eso sí lo reconstruimos un poco más, que creen que estaba yo trabajando en Santa Cruz, Acalpixca, y me dicen que tienen una calle que se llama, parece broma, ¿verdad? Parece broma, pero no, dicen, aquí es que esta calle se llamaba, desde el centro de allá de Santa Cruz hacia el museo, hay una calle, ¿verdad? Que está así. Pues esa calle era un canal, seguramente era un canal que daba hasta los otros canales por ahí por el museo, que ahí también había una como laguna, todavía hace poco. Y entonces dicen, esta calle se llama Acalotengo, Acalotengo. Y entonces decían ahí los de ahí de Santa Cruz, oiga maestro, dice es que cuando vamos en la calle y alguien le preguntan, ¿a dónde vas? Y dice, voy a Calotengo. Así dice. Y dice, ¿pero qué significa? Me dicen, ¿qué significa? Entonces aquí es donde podemos intuir por la práctica de la lengua, o ustedes como qué creen que aquí le falta, o el náhuatl acaso usa G, no, ¿verdad? Bueno, la G no, no, aquí no. Ah, pero en algunas variantes sí, no sabemos por qué razón, si es que así estaba esa variante o si es que ahora con el español que se entremezcló ya tiene G, pero sí hay lugares donde sí se usa la G. Ajá. Por ejemplo, unos dicen Xochocotla, allá en Morelos, pero ahí mismo los pobladores dicen Xuxugutla. Eso también debemos ver. Pero aquí yo lo que pienso es que se castellanizó este go, con go, acá lo tengo, y debe ser, yo pienso que go. Pero así ya lo podemos, ya reconstruido aquí en el centro, si hay un lugar que tenga G como caltongo, entonces debemos pensar luego que se castellanizó con esa G y debe tener, para reconstruirlo, debemos poner una C, los que escribimos así, con esta forma de escritura, y ya lo podemos reconstruir la palabra. Ajá. Entonces aquí, acalotenco, vamos a leer ustedes que ya están aprendiendo la lengua náhuatl. ¿Qué sería entonces co, compañero? No, sería entonces de lugar también. Lugar, ten, ¿alguien sabe qué es ten? Sería de Tentli, De tentli, de labio, labio, pero también, como no de, el terreno no tiene labios exactamente como nosotros, ¿qué sería? como al borde. El borde, la orilla, ten, de tentli, ¿verdad? Aquí como hemos trabajado desde la lección pasada, esto completo es tentli, pero dijimos que las terminaciones en tli, los sustantivos, se pierde tli cuando se aglutina, que es una característica de nuestro idioma. Entonces sería en el labio o en la orilla, en el borde. Así lo escribimos aquí, así se escribe allá también, pero hay algo más que debemos reconstruir. ¿Qué creen? Esta pura O es una palabra, pero falta una aspiración.
Esa es la raíz de una palabra. Y esa palabra termina en tli. Esto lo puedo reconstruir así un poco de esta manera por hablar la lengua náhuatl. Pero se refiere así, desde aquí, tenco, así, tenco. Completo, acal, tenco. Pues esta aquí les ayudo, se refiere a camino. Ajá, camino, ¿verdad? En la orilla del camino, digamos, del camino, ¿de qué? Acal. Los que son de acá de Xochimilco podrán leerlo más fácilmente, intuirlo o adivinarlo. ¿Qué sería acal? ¿En qué voy cuando remo? Canoa, una canoa que se llama acali. Acali. Entonces aquí, acal es la raíz de una palabra, de la palabra canoa. Entonces aquí se pierde una L, una I. Así. Se ha perdido. O sea, acali, acali, doble L. Y las terminaciones en doble L, así li, como acali, atolli, molli. Cuando se va a aglutinar o polisintetizar, se pierde la I y una L. Por eso la raíz es acal. Pero a mí me parece este nombre de paraje ahora, o de calle, porque es una calle, se llama Acalotengo, pues me parece que ejemplifica bien lo aglutinante del idioma, lo polisintético y lo descriptivo, ¿verdad? Lo descriptivo. Entonces vamos ahí por buen camino, vamos entendiendo cómo se nombran los lugares, los parajes, los nombres de pueblos, de barrios, ¿sí? Ajá. Entonces un lugar en la orilla del camino de canoas, pero era un camino de agua, ¿verdad? Por eso dice camino de canoas, un camino de agua, qué bonito, ¿no? En la orilla del camino de canoas, pero podemos entender eso. Sí, de hecho, un canal donde transitan las canoas se le llama Acal o Tli, que dijimos que aquí no se usa Tli, pero es Acaló Tli. ¿Se acuerdan? Cuando vayan a un canal, si transitan ahí las canoas, es un Acaló Tli, camino de canoas. Y entonces aquí está aglutinado Acalotenco. Así tiene sentido esta palabra, ¿verdad? Ujú. Qué bueno que aquí en este pueblo, aquí en estos pueblos, pues, hay muchas palabras en la memoria de la gente. Pues es una tarea muy grande, digamos, reconstruir los nombres de parajes, los nombres de pueblos, nombres de chinampas, nombres de apellidos, nombres de plantas, de aves, de por aquí, ¿verdad? Pero estamos en eso. Digamos que esta escritura pues está en libros muy antiguos, en libros que se llaman amoshtli o códices, y como no están muy a la mano en los lugares donde podemos consultar una copia, incluso de un amoshtli importante, no cualquiera lo puede consultar. Entonces, pues por eso en parte también no conocemos esos libros. Y muchas copias, debemos decirlo, vienen ahora del extranjero porque muchos códices donde viene mucho de la escritura náhuatl están en el extranjero. Y si queremos un libro de esos, comprar un libro de esos, algunos son caros. Pero bueno, hay otros lugares donde sí, aún aquí en México hay también ediciones más baratas. Pero aquí lo interesante es que eh, tenemos mucho material para trabajar, ¿sí? Por ejemplo, ahí mismo en Santa Cruz, quiero platicarles, antes de ir a otra, también decían algo así como Tepe,
También parece broma, ¿verdad? Pero no. Claro, allá lo usan como broma ahora. Dicen que se encuentran en la calle algunos amigos y dicen, ¿a dónde vas? Dice, voy a Tepellisco. Pero ya no saben muchos qué significa. Por eso en la clase de allá en Santa Cruz, en el museo, en un museo, preguntaban los muchachos, ¿y qué significa Tepellisco? Y pues yo les decía nuevamente que Co es el lugar, aquí se deformó mucho, se castellanizó, ¿sí? Gis se castellanizó, debemos poner aquí con amarillo, ajá, se castellaniza, pero Tepe, ¿qué es? Monte, cerro, lugar, monte. ¿Pero qué es lo demás? Pues esto corresponde a Tepe Ishko, Tepe Ishko. Lo que pasa es que esta X pronunciada así, la X, ese valor que le damos a la X en la escritura náhuatl, en español a veces es J, ¿verdad? Porque decimos México. Pero a veces sí se usa como SH, como Xola, la estación del metro, Xola. Pero a veces se usa como X precisamente como Tas o Taxqueña, unos dicen Taxqueña, Tasqueña con S. No sé si ahora ya cambió, pero a veces está escrito con X, ¿no? O a veces con S. Ajá. Pero hay una dificultad en la X en el español mexicano, ¿verdad? Hay una dificultad. Pues aquí, Tepeixco, por eso no, eso así se escribía, pero se castellaniza. Porque aquí, ¿qué es? ¿Qué creen que sea ish? ¿Qué raíz sea? Ish. De ishtli. Qué bueno que los compañeros aquí reconocen que este ish es de ishtli, pero estamos eliminando otra vez aquí tli, ¿verdad? Por eso, entonces basta poner ish para decir un lugar que está frente o en el rostro, en la faz de algo. ¿De qué? Ese lugar que se está nombrando, enfrente de dónde está, de un cerro, de un monte. Entonces, y podemos decir como lugar enfrente de un cerro, del cerro o de los cerros, ¿sí? Que si vamos hacia allá, hacia Santa Cruz, igual que aquí en San Gregorio Atlapulco o Nativitas, están los pueblos pegados en la orilla de los cerros, ¿verdad? Porque hacia acá la zona chinampera, pues había agua, ¿verdad? Tiene sentido, ¿verdad? Eso todavía podemos verlo, la geografía nos ayuda a entender Tepeixco. Pero bueno, esto lo hemos ido reconstruyendo en los talleres, en las clases, poco a poco, pero no yo solo, porque la gente de aquí, de estos lugares, aquí en Xochimilco, de estos pueblos, tiene memoria de lo náhuatl, porque son pueblos de origen náhuatl, porque son pueblos originarios, como se dice ahora. Pues si quisiéramos retomar más términos así de estos pueblos, hay mucho, hay mucho. Eh, pero muchas no las sabemos. Muchos ya no están escritos estos nombres en las calles, en los libros, nomás en la memoria de la gente. Y a veces se va la gente y ya se va ese nombre de paraje, de terreno, de cerro, de cueva, de piedra, de todo, se va. Pero nosotros también no podemos hacer mucho, pero aquí en los talleres a veces viene la gente y pues trae una memoria y a ver, tienes un nombre de cerro, algo. Ese ejercicio es muy interesante. Nos ha servido y nos va a servir este ejercicio para ir entendiendo la palabra mexico. Bueno, vamos a seguir. Bueno, retomamos la palabra mexico, porque hacia allá vamos y podemos regresar
No le vamos a poner acento, así lo dejamos. Queremos aclarar un poco que en los documentos antiguos aparece México y así lo pronunciamos todavía. Parece ser que en algún momento esta X se usaba como J, en algún tiempo, en algún momento, así cuando llegan los españoles. Pero también es cierto, como decimos, la X es muy interesante cómo se usa en México, en el español mexicano, que sobre todo los extranjeros son los que sufren, pero nosotros estamos acostumbrados, como hace rato explicaba. Entonces, hoy decimos México, pero no es que esté correcto, no es, está castellanizado decir México. ¿Cómo creen que dicen los gringos si leen esto? Digo, o sea, los norteamericanos y otros países dicen México, ¿verdad? Es que porque pronuncian la X, México. Y de ahí pasa a otros países y también pueden decir México, ¿verdad? Imagínense si alguien quiere traducir desde la palabra México, lo que aquí decimos México, y lo que los nahuas decimos Mexico, son cosas así distintas. Entonces, depende de cómo se escriba y cómo se den valor a las letras, nos causa dificultad. Lo que sí quiero aclarar es que para el náhuatl, esta X le damos un valor de sh. Por eso entonces debemos decir Mexico todavía. Y eso lo podemos constatar todavía en algunos pueblos. Pero ya el grueso de la población castellanizada, hablando el español, dice México, ¿verdad? Este, de pueblos, de lugares, pues me viene, por ejemplo, la palabra Coapa, ¿no? Que es pues un pueblo por allá, pues en el sur, en Tlalpan. Entonces, pues estaría interesante que nos dijera cuál es su lectura de Coapa. Cuapa, que es un lugar muy conocido acá hacia el sur, ¿verdad? Muchos quieren ir a Cuapa, ¿verdad? Entonces se escribe así, ¿verdad? Hoy en día. Me parece que también está castellanizado, pero ya está así en nuestra memoria. Y así dicen en los camiones, Cuapa, Acuapa, de Xochimilco, Acuapa, de Tlalpan, Acuapa, de otros lugares, Cuapa. Pero si buscáramos ahorita en algún códice, lo que yo recuerdo es que aparece una especie de serpiente, y también parece un símbolo de agua. Estoy ahorita así tratando de aproximarme, es una serpiente y agua. No es exactamente así, o sea, estoy diciendo esas dos palabras, ¿no? Vi serpiente en un códice y agua. Pero entonces, ¿cómo podemos reconstruir esta palabra? ¿Cómo podemos, yo digo a veces, resanar esta palabra? ¿Cómo podemos, con la lengua que estamos trabajando, con el náhuatl, porque esta es una palabra, digamos, de un nahuatlismo, algunos dicen mexicanismo, porque no es todo náhuatl y no es todo español, pero sí ha perdido algo. ¿Cómo se dice serpiente? Entonces, digamos que coat así lo podemos encontrar. Entonces aquí se ha suprimido, digamos, la TL, ¿verdad? Ya tenemos ahí coa. Pero entonces nos quedaría pa. Parece que no tiene nada de sentido, pero en muchas ocasiones pa, lo que se pierde es una N de pan, o sea, del lugar, el lugar. Entonces aquí, si ponemos aquí pan, reconstruyendo pues, pan, así, pan, ya tiene más sentido. Parece lugar de serpientes, ¿verdad? Pero también puede ser, aunque esta no es nuestra escritura,
Pero si aquí hay agua y serpiente, aquí todavía no aparece la palabra agua. Pero debemos forzarlo y meter el agua. Digamos, a ver qué pasa si metemos aquí agua, porque coa sería serpiente. Pero entonces sería doble A. Coa. Claro, aquí se asimilan las dos A's y se junta, pero para entenderlo, este sería de atl. TL se suprime, pero aquí está ya agua. Como coaapan, 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 ¿sí? Como Willoapan, que ya lo vimos en la lección pasada. Entonces, apan sí es lugar de agua, aquí está, así lo vimos en el códice. Esperemos que podamos encontrarlo pronto y mostrarlo como en esta lámina, mostrar lo que representa coapa, ¿sí? O coaapan. Pero también como variante podríamos decir es que serpiente también se escribe así. Tenemos TL, ajá, así. Es que esto de que estamos hoy acostumbrados Quetzalcóatl, en algunos documentos antiguos aparece Quetzalcóatl. Es muy ligera la variante. No sabemos si ahí también se castellaniza o si hay variante y unos dicen coatl con O abierta y otros coatl, ¿verdad? Pero así aparece también Quetzalcóatl, no Quetzalcóatl. Por eso un poco propongo esto. Pero estamos reconstruyendo, ¿no? Estamos reconstruyendo, estamos trabajando. Y también se puede encontrar en otro códice un coapa, coaapan, o sí, como un coaapan, coapan, en algún otro códice que pueda ser no exactamente de aquí del centro, sino de otro lugar, de algún estado. Y eso nos puede ayudar, ¿verdad? Entonces, si ustedes, como ustedes están viendo, es un trabajo donde debemos ir paso a paso, donde no debemos apresurarnos, donde no, sí, no, donde no, pues no es fácil reconstruir una palabra que nombre un pueblo, ¿no? Por estas reglas que hay, por esta castellanización que ha habido durante todos estos años, ¿no? Bueno, preguntaba que cómo era justamente para darnos cuenta, para, bueno, las personas que vamos empezando, cómo una palabra está castellanizada. Esa pregunta es muy interesante. Yo lo que he encontrado es que si una palabra, sobre todo depende de la región, en esta región, porque es donde más hemos trabajado, si una palabra, como lo vimos, tiene G, o sea, como termina caltongo, acalostengo, cacahuatengo, es muy fácil que se cambie la C por la G, por la castellanización. O es muy fácil que tenga J, por ejemplo, escrito con J. Y es que hay letras, por ejemplo, que el náhuatl no usa. G, F, bueno, B, D, J. Algunas letras así no se usa. Y entonces, cuando entran estas palabras en una región como esta, donde no se usa la G, la F, para el náhuatl, entonces nos damos cuenta que está castellanizado, ¿sí? Incluso, pues ya como aquí en esta ciudad ya usamos más el español, es muy fácilmente que les demos otra pronunciación. Por ejemplo, ah, en náhuatl debemos pronunciar Xochimilco, pero si vamos con el grueso de la gente, lo vamos a escuchar Xochimilco. Pero es muy fácil, no es mucha diferencia, ¿no? Pero si escuchamos a alguien decir Xochimilco, no nos parece extraño, porque ya está castellanizado, pero la pronunciación mejor es Xochimilco. Y entonces debemos escribir con X, porque ese valor le hemos dado de SH a la X.
mientras que Xochimilco ya está castellanizado. Pero si yo subiendo al camión le digo que al chofer del camión le digo que voy a Xochimilco, pues le va a parecer extraño, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues porque ya para él lo correcto sería Xochimilco, ¿sí? Igual me pasa cuando les digo voy a Moyotepec y me dicen, ¿en dónde es eso? Pues ahí está, aquí cerca, 2, 3 cuadras, ¿sí? Así, o sea, es como, pues sí complejo ver las palabras que están castellanizadas, pero estudiando el náhuatl es cuando vamos dándonos cuenta, como que vamos abriendo los ojos, vamos despertando, cómo el español tiene mucho de náhuatl, pero eso que está ahí está castellanizado, como la palabra mexico y otras palabras, ¿no? Ujú. Exactamente, hay una calle por donde yo vivo en mi colonia, ahí en San Francisco, donde como que mezclaron español y náhuatl y se llama Peñacotitla, justo. Pues sí, ese es un reflejo de la realidad de los de cómo el español se fue sobreponiendo sobre el náhuatl y se fue mezclando, pero no debemos extrañarnos porque así también se fueron mezclando los sabores, las comidas. Esto de que comemos un bolillo con tamal adentro, ¿verdad? Que traen los españoles el pan. Y esto de que comemos el mole con arroz, con pollo, ¿no? Y todo esto, pues todo se fue mezclando. Y esto de que nos llamamos Pedro o Juan Serralde o, ¿no? O Martínez, todos esos apellidos así. Pero alguien todavía por ahí escuchamos que se llama, eh, que se apellida, por ejemplo, Capultitla, ¿no? O Texocotitla, o Xochocotzin, como el compañero que nos escribe ahí, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, ¿no? Pero está así todo, ¿no? Todo se ha mezclado, y pues nos cuesta trabajo ahora distinguir, separar así lo náhuatl de lo español. Ese es un buen ejemplo, ¿cómo dices que se llama? Ajá, Peña Cotitla, Peña Cotitla. Interesante. Esto seguramente es del español, ¿verdad? Peña, una peña, ¿verdad? Y precisamente porque tampoco en el náhuatl se usa ñ, no hay ese sonido. Titla seguramente viene con N, así, Titlan, es una ligadura como en Tenochtitlan, junto a un lugar, es un lugar junto a, pues esto, así, sin mucho pensar, un lugar junto a una peña, junto a un peñón, junto a una piedra grande, pero no sabemos por qué dice Peñaco, Titla. No sabe, eso sí no, Peñaco, o será Peñasco, podría ser Peñasco, ¿verdad? Yo fui con un amigo la otra ocasión a Xochimilco, por Xochimilco Centro, y vi en una calle que decía esto, Río Titla, faltaba la N también, así, en una calle, Río Titla. Pero eso nos da mucha idea de qué había ahí, ¿verdad? Ese lugar está junto a un río. Bueno, está ahí el lugar, pero ya no existe el río. Bueno, el río está lleno de basura y de vez en cuando sí se llena de agua y corre hacia una laguna, pero así se llama, Río Titla. Es un buen ejemplo de cómo se resistía el náhuatl a perder todo, ¿no? Ya aprendió el español, ya aprendió algo de, ese es un río, pero en español, pero agrega algo de él, ¿no? De esa gente, del nahuablante. Y por eso
no dice junto al río, lugar junto al río, sino Río Titla, ¿sí? Que también significa lo mismo, un lugar, o sea, junto al río, junto al agua. Digamos que esta es una palabra nueva, pero ya está reflejando precisamente la realidad de cómo se va entremezclando el español con el náhuatl con el español, ¿sí? Hace algún tiempo me invitaron a traducir como 80 parajes allá en un pueblo que se llama Xicomulco, en Milpalta. Le dijeron, hay un proyecto, quiere ayudarnos a traducir 80 parajes más o menos, le vamos a dar a pagar. ¿Qué le parece? Y pues vamos a ver el proyecto. Yo les propuse que nos reuniéramos varias personas hablantes de ahí. Les dije porque yo no soy de aquí y las gentes hablantes de aquí conocen más sus lugares que yo. Yo hablo náhuatl también, pero soy de otro lugar, no de aquí del centro, pero escribo y he hecho este trabajo de traducción. Yo propongo que nos reunamos y que platiquemos y que tomemos un paraje y que preguntemos a ver qué significa para ti, para usted, así, y yo voy escribiendo. ¿Qué les parece? Dijeron que sí. ¿Qué creen que encontramos? Cosas interesantes. Un lugar se llamaba, un paraje, Majaresco. ¿Cuál es lo náhuatl aquí que ustedes que están estudiando? ¿Qué es, qué es lo poquito del náhuatl aquí? Co, pues puesto que es un nombre de paraje todavía existe. Co nada más. Todo esto del español. Yo les preguntaba a la gente mayor de ahí, del grupo, del equipo que hicimos, pues, ¿qué hay ahí? ¿Dónde está? Pues está ahí en ese terreno. Pero ¿se acuerdan de algo en particular que había? Y nos costó trabajo hacer memoria, pero alguien dijo, ahí se tiraban los desechos de las vacas. Y entonces es cuando pensamos, pues maja es desecho, excremento, ¿verdad? Y res, también les decimos así a las vacas, reses, ¿no? Res. Y así acuñaron, porque ya estaban aprendiendo el español, pero no dejaban del todo y por eso pusieron a ese lugar majarresco. Eso fue lo que pusimos ahí la traducción. Lugar, algo así pusimos como lugar de excrementos de vacas o de reses, algo pusimos, no recuerdo bien, pero este, así también hay muchas palabras por aquí. No sé si han visto ahí cerca del embarcadero Fernando Celada, dice una calle Pavón-Co, muy parecido a esto. Ahí está el náhuatl, Co, ajá, y este porque es un apellido, además esta B en esta parte del centro no se usa la B, en algunas otras variantes, lugares sí. Entonces, según esto, le pusieron Pavonco porque en ese lugar, para los nahuablantes de por ahí, cuando se nombra ese lugar, vivía una familia que se apellidaba Pavón en esa casa, en ese terreno, por eso le pusieron Pavonco. Y eso ha pasado en otros lugares allá por Milpalta, ¿sí? Así, con el apellido y ya le ponen co y ya, para describir ya un paraje con el apellido de una familia, ¿verdad? Eso pues es interesante, cómo, cómo va ahí, ya se ve ahí cómo empieza, va de la mano el español, la lengua, el náhuatl y el español, pero es un buen ejemplo de también las familias ya son ya no son entre náhuatl nada más, ¿no? Sino combinaciones. Y aún yo creo que
aún hace tiempo en el México antiguo había estas mezclas, había mestizaje entre nahuas, otomís, nahuas, zapotecas, nahuas, mixtecas. Los documentos lo dicen, ¿no? Sí, sí, siempre ha habido mestizaje, ¿no? Bueno, hay códices donde vienen también nombres de lugares muy interesantes. Claro que debemos conseguir láminas como esta, pero veamos algo hacia atrás también, porque todavía se puede vislumbrar, hay algo de memoria por los documentos, como en este caso decimos queremos ir a la palabra México, como los que nombran este lugar, México, vienen de más atrás, pero vienen nombrando lugares. Yo lo que entiendo es que esos lugares, si los nombran, o sea, yo vengo aquí, o viene aquí un grupo, y si nombramos un lugar y luego vivimos más adelante, yo entiendo que no solo nombraban el lugar, sino que también como los documentos lo dicen, se quedaban ahí a vivir un grupo de nahuatlantes. Y se sigue, o sea, lo nombran, pero ya ahí habita la gente. Entonces vamos a ver un lugar donde pasan los antiguos. Se llama así. Ajá. Hoy se llama Atitalaquia. Se ha deformado, se ha castellanizado. Atitalaquia. Ahí se detienen un poco. Eso está escrito en un documento, en el códice llamado Boturini o tiro de la peregrinación. Vamos a ver un poquito. Atitalaquia hoy en día, así lo nombran, muy castellanizado. También esto se puede escribir así para entender un poco más. At, según esto aquí, no se quita la TL de Atl. Es una forma también de nombrar las cosas, los lugares, en este caso. Atl y Cala. Yo lo que entiendo es que se puede escribir así también. Atl y Calacyan. No es fácil escribir esta palabra. Pues hoy nos queda esto. Pero, ¿por qué tenemos esta palabra todavía y por qué decimos que podemos entenderlo mejor si lo escribimos así? Porque viene esto en un códice Boturini. Pero voy a dibujar algo, pero debemos conseguir también la figura, cómo se representa. Pero es más o menos así, un rectángulo. Sale el agua, así, brota, pero entra aquí, entra acá, el agua. O sea, sale de la misma tierra, pero a la vez luego entra. O sea, como que no corre mucho. Por eso le llaman Atlicalaquian. ¿Y qué sería Atlicalaquian? Yan también indica lugar, pero cuando hay que, dijimos, ¿se acuerdan? Una acción, un verbo, ¿verdad? Entonces usa yan, o sea que para nombrar lugares, parajes, pueblos, no siempre usamos co o la pura c, titlán, para indicar lugar junto a can, sino yan cuando hay una actividad. En este caso, lo que dicen es, y lo que muestran en el glifo, que sale el agua y entra luego casi. Como que un salto de agua y ya entra a una como oquedad y ya, muy particular, ¿no? O sea, pocos lugares podríamos ver. Yo no conozco el lugar, pero eso es lo que está diciendo, eso es lo que explican en el códice y con At y Calaquian, que debemos creer algo con ese nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nahuablante es muy descriptivo y bueno,
Yo digo eso porque mm, se hace a veces de esta manera, aglutinando, pero el español no es tanto así, ¿verdad? El agua sí. Entonces, debemos creer un poco que esto, en parte, fue lo que vieron en su paso. Esto ya es por Hidalgo, que hoy llamamos Estado de Hidalgo, Atl y Calaquian. Entonces, es un lugar, Calac, del verbo calaki, entrar, verbo entrar. Pero para poner yan, se pierde la i y por eso queda en Calac. Ajá. Y es su de él. Pero aquí es algo como extraño, ¿no? Porque está ach junto. Así está escrito, a menos que se pronunciara el agua así separado, ach y calaquian o icalaquian. Ajá, ¿sí? Sí, se puede escribir de las dos formas, ach y calaquian, así ligeramente la i más larga, ¿sí? Lo he visto de varias formas escrito, hasta y atitalaquia. Pero bueno, aquí generalmente se escribe todo junto, que también puede ser, ¿eh? A veces hay excepciones. No siempre se pierde la TL cuando se usa H en una palabra aglutinada. Aquí entonces lo que parece decir es donde el agua entra. ¿Dónde entra el agua? En la entrada del agua, ¿verdad? O donde entra el agua, ¿les parece mejor? ¿Dónde entra el agua? Pues sí. Claro, no. Aquí dicen donde entra el agua, pero en la gráfica, en el dibujo, se ve cómo sale y entra luego. Claro, aquí no dice que sale, pero sí que entra. A lo mejor eso les llamó mucho la atención, ¿no? Como el agua brota de repente, quizás un chorro y entra. Entonces, ¿dónde entra el agua? Y se dice que ahí se detuvieron los mexicas, ajá, en ese lugar, y por eso pusieron este nombre. No habíamos visto un paraje, nombre de pueblo con Yan, pero bueno, aquí lo estamos encontrando, ahí lo estamos retomando de un códice que es el códice Boturini. Ujú. Y también entonces aquí se detienen, están ahí un tiempo porque hay agua. ¿Qué comentario podríamos retomar de las personas que ya están escribiendo y que también debemos atender esa parte? Bueno, vamos a responder. Nos preguntan qué significa Shonaka. Bueno, no es con J, aunque la castellanización sí fácilmente se pronuncia como J, la X, Shonaka. Así, a primer ojo parece ser de Shonakat, que significa cebolla. Digamos, bueno, hoy en día la cebolla, así le decimos a la cebolla, Shonakat. No sabemos si la cebolla era más pequeña todavía, pero yo conozco una planta parecida a la cebolla, casi como la de Cambrai, que le llamamos Xonacat. Y precisamente allá en el estado de Morelos hay un lugar que se llama Jonacatlán, pero viene de Xonacatlán, lugar de muchas cebollas, pero también por ahí, muy cerca, yo creo que los terrenos se prestan para eso. Todavía ahí un poco más adelante se siembra mucha cebolla. Entonces por ahí tiene sentido el hecho de que sea Xonacatlán, ¿no? Entonces yo lo que entiendo aquí, Xonaca, solo falta la TL. Eso es lo que podríamos responder y también debemos agradecer aquí a las personas que ahora nos están escribiendo y qué bueno que hay preguntas porque así también se enriquece ese taller, ese trabajo y también debemos agradecer a este espacio de Bunco Xochimilco donde estamos empezando este trabajo y a IBI México también y a los compañeros que están colaborando aquí con nosotros, que pues solos no podríamos hacer este ejercicio, este trabajo, este taller, con la lengua náhuatl. Y seguimos invitando a los niños, a los jóvenes, a los papás, a las mamás, para que puedan venir y disfrutar de una lectura
aquí, que es un lugar tranquilo, que es un lugar de libros, aquí en el barrio Moyotepec, aquí en San Gregorio Atlapulco, donde precisamente estamos empezando este trabajo aquí en este pueblo y donde hay una riqueza de nombres de parajes, de plantas, de chinampas, de lugares, de caminos, aún hay apellidos, y donde hay un documento que se llama Títulos Primordiales de San Gregorio Atlapulco, que es un documento en náhuatl, y allí donde podemos encontrar también, con ese libro empezamos, muchos parajes. Pero este mismo ejercicio se puede repetir en cualquier pueblo de habla náhuatl, ajá, en esta región del centro del país. Tlazocamati, Huelmiec, muchas gracias.